Parte 4. Una vez que ya dimos solución a lo que es la primera pregunta, que era la gráfica de la función que describe la trayectoria de la partícula, y ya encontramos la función de la velocidad de la partícula en función del tiempo, pasaremos a la pregunta número 3, donde nos piden determinar la función de la aceleración de la partícula en función del tiempo. Bueno, para obtener la segunda derivada de la función, tenemos que partir de lo que es ya la definición de la función de la primera derivada, o lo que ya conocemos como la velocidad de la partícula. Sabemos que la velocidad de la partícula es igual a la primera derivada de la función posición. Por eso ponemos que velocidad en función del tiempo es igual a S' en función del tiempo. Esto es notación Lagrange, que significa la primera derivada de S. Lo cual nos dio como resultado que es 3 veces por el tiempo al cuadrado menos 18 por el tiempo más 24. Bueno, si queremos obtener la segunda derivada, como bien dice su nombre, la derivada de la derivada, o sea, derivar por segunda vez. Esto es la derivada de la derivada. Y en notación Lagrange sería S' en función del tiempo. Significa doble derivada. Es igual a la derivada con respecto al tiempo de la función velocidad, que sabemos que es ya la primera derivada. Aquí la tenemos ya expresada. Entonces sería la derivada con respecto al tiempo de 3 veces por el tiempo al cuadrado menos 18 por el tiempo más 24. Si nosotros efectuamos esta derivada, estaremos obteniendo una aceleración en función del tiempo. ¿En base a qué decimos esto? Bueno, recordemos que dentro de la física, la aceleración se define como la razón de cambio de la velocidad entre el cambio en el tiempo. Esto es, la aceleración nos mide cómo cambia la velocidad de un cuerpo, de un objeto, conforme transcurre o conforme cambia el tiempo. Entonces, si nosotros estamos obteniendo una segunda derivada que viene siendo la derivada de la velocidad, pues entonces estamos midiendo cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Es por eso que decimos que la segunda derivada de la función posición es una aceleración. Dicho lo anterior, entonces evaluamos la función aceleración, o mejor dicho, más que evaluamos, obtenemos la función aceleración. Entonces sería aceleración en función del tiempo igual a la derivada con respecto al tiempo de la primera derivada, que ya sabemos que vale 3 veces tiempo al cuadrado menos 18 por el tiempo más 24. Derivando en forma práctica, en forma sintetizada, ¿verdad? Ya sabemos, al derivar 3, el primer término 3t al cuadrado, pues la potencia al cuadrado baja multiplicando al 3, nos da 6, le disminuimos en una unidad a la potencia de la variable, queda t a la 1, lo ponemos, menos la potencia 1 por el coeficiente numérico que es 18, 1 por 18 queda 18, le disminuimos en 1 la potencia a la variable, tenemos 1 menos 1, queda tiempo a la 0, que vale 1, ya no lo ponemos, porque 1 por 18 pues sigue siendo 18. Más la derivada de 24, que es la derivada de una constante y nos da 0. Es obvio que también no tiene caso ya ponerlo. Bueno, con esto estamos nosotros ya obteniendo de forma muy sencilla lo que es la función aceleración en función del tiempo. Esta sería nuestra función aceleración de la partícula en función del tiempo. Ahora, lo que procede en el siguiente término es calcular o expresar en una tabla cómo se comporta la función aceleración. Va a ser importante y motivo de análisis. Tabular los valores de la aceleración en los diferentes tiempos. Para no variar, vamos a utilizar los mismos tiempos y las mismas incrementos en el tiempo
que utilizamos para evaluar la función posición y la función velocidad. Y sería de igual manera, habría que sustituir en la variable tiempo los diferentes valores para obtener su aceleración correspondiente. Bueno, vayamos pues a esa operación. Bueno, ya solucionada la pregunta número 3, donde nos pedían la función de la aceleración de la partícula en función del tiempo, aquí ya mostrada, que es aceleración de la partícula es igual a sb' en función del tiempo, que vendría indicando la segunda derivada, y que es, al final de cuentas, 6 veces por el tiempo menos 18. Esto está dado en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, evaluamos esta función de la aceleración de la partícula en los diferentes tiempos. Ya lo mencionábamos con anterior en las láminas anteriores. Y bueno, aquí vemos el comportamiento de la aceleración de la partícula en esos tiempos. Veamos, al tiempo inicial, la partícula tiene una aceleración de menos 18 metros sobre segundo cuadrado. Pero al punto 5 segundos ya desacelera a menos 15. A un segundo estamos en menos 12, a 1.5 en menos 9, a 2 a menos 6 y a 2.5 estamos en menos 3 metros sobre segundo cuadrado. Obsérvese aquí con cuidado que ya al tiempo 3 segundos la aceleración de la partícula es 0. O sea que la partícula va desacelerando del tiempo inicial hasta llegar al tiempo 3 segundos, donde la aceleración es 0. Pero a partir de aquí nuevamente la partícula empieza a acelerar. Eso es, a partir de 3.5 segundos hacia adelante, la aceleración empieza a incrementarse. Esto es, en los 3 segundos está a 0 metros sobre segundo cuadrado la aceleración, pero conforme va pasando el tiempo, incrementa a 3, a 6, a 9, a 12 y así sucesivamente. Pero lo importante es lo que aquí estamos señalando. Cuando la aceleración es igual a 0, se le conoce ahí como un punto de inflexión. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a verlo más adelante en las siguientes láminas. Lo importante es que señalemos que la aceleración de la partícula al tiempo 3 segundos es igual a 0. Con esto damos solución a la pregunta o al cuestionamiento número 3. Ahora bien, jóvenes, veamos o interpretemos geométricamente lo que está midiendo la segunda derivada. Para ello vamos a ubicar un punto, nuevamente un punto sobre nuestra función posición. Recuerden que esta curva de color naranja es nuestra función posición. Ubiquemos un punto sobre ella. Llamémosle punto D. Ahí aparece. Sobre este punto voy a hacer pasar una recta tangente. Recordemos que esta recta tangente, la pendiente de esta recta tangente representaría nuestra primera derivada. Ahí está. Bueno, para apoyarnos mejor, interpretar mejor, veamos cuánto vale la pendiente de esta recta tangente en este punto D. Y bueno, el software no nos establece y aquí dice que la pendiente es de 17 unidades, 17.2 unidades. Muy bien. Vamos a mover el punto D, nos vamos a mover sobre la función hacia este punto crítico, que ya sabemos que es un máximo, y cruzaremos para ver cómo se está comportando el valor de la pendiente de nuestra recta tangente, que es nuestra primera derivada. Para ver cómo cambia entonces, ¿verdad?, el valor de la primera derivada. Porque recordemos que la segunda derivada es precisamente eso lo que nos está midiendo. ¿Cómo cambia la primera? Entonces veamos. Movemos el punto D y veamos el valor de la pendiente
de nuestra recta tangente. Vemos cómo está cambiando. La pendiente, obviamente, de nuestra recta tangente está disminuyendo. Al pasar por el punto crítico, se va a acercar a 0. Ahí está, pasa por 0. Y después pasa a un valor negativo. Veamos entonces, de la posición original del punto D, que tenía un valor de pendiente alto positivo, estamos terminando en un valor negativo. Entonces, esto nos indica que la primera derivada está cambiando de positivo a negativo. Es por ello que cuando evaluamos la segunda derivada dentro de este intervalo, el resultado nos da negativo, porque en ese sentido está cambiando la primera, está cambiando de un valor grande positivo a un valor negativo, ¿verdad? Y bueno, entonces esto nos indica que cuando la segunda derivada de nuestra función posición es negativo, nos está indicando pues que tenemos una concavidad hacia abajo. Y en el punto crítico, pues no se diga, está incluido. En el punto crítico, cuando evaluamos la segunda derivada y nos da negativo, nos indica que estamos hablando de un máximo. Bien, ahora veamos cuando el punto D lo vamos a mover ahora hacia el segundo punto crítico y después de él. Veamos, tenemos una pendiente negativa que va a pasar al desplazarlo hacia la derecha. Veamos. Veamos la pendiente. Miren. Negativa, negativa. Aquí obviamente vamos a pasar por 0. Miren. Y después, ¿qué pasa? Vean qué sucede. La pendiente se vuelve positiva. Y conforme movamos la abscisa del punto D hacia infinito positivo, nuestra pendiente va a crecer, ¿verdad? Un valor grande positivo. Entonces, antes del punto crítico, 2, que tiene las coordenadas 4,18, cambia de una pendiente negativa a una pendiente positiva. Es por eso que cuando tenemos una concavidad hacia arriba, nuestra segunda derivada nos da positivo. Y con ello también, cuando evaluamos la segunda derivada en el punto crítico, que es un mínimo, nuestra segunda derivada también nos da positivo. Nos está indicando que la primera derivada cambia de un valor negativo a un valor positivo. O sea que está creciendo la primera derivada. Eso nos está midiendo la segunda derivada. Bueno, eso es lo que quería yo expresarles. Nada más veamos rápidamente qué sucede aquí en este punto. Dijimos que en 3,20. ¿Se acuerdan que aquí nuestra segunda derivada tenía un valor de 0? Tenía un valor de 0, ¿verdad? En este punto. Bueno, aquí quiere decir que nuestra segunda derivada vale 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la segunda derivada nos está midiendo la concavidad de la función. Y aquí en este momento precisamente hay un cambio de concavidad. Fíjense, al tener una concavidad hacia abajo, hay un cambio hacia una concavidad hacia arriba. Entonces, en este punto, precisamente, nuestra segunda derivada es 0, porque hay una transición de un cambio de concavidad hacia otra. Muy bien. Ok, continuemos entonces. Ahora, jóvenes, vamos a estar hablando del criterio de la segunda derivada. El objetivo de aplicar el criterio de la segunda derivada es determinar la concavidad de la función en un punto determinado. Determinar la condición del punto crítico sobre la función, esto es, establecer si el punto crítico es un máximo o un mínimo. Y también determinar el punto de inflexión de la función, si es que existe, o existen, si es que hay varios puntos de inflexión. También nos los estaría determinando la segunda derivada. Bueno, debemos de recordar que estamos partiendo de los conceptos de que ya conocemos obviamente la función, que en este caso es la función posición, s de t, que conocemos su primera derivada, que es s' de t,
aquí ya expresada, que ya establecimos los puntos críticos, que están uno de ellos en 2,22 y el otro en 4,18, y que también ya conocemos la expresión de su segunda derivada, que en este caso es SB' en función de t igual a 6 por t menos 18. Bueno, entonces nosotros vamos a evaluar la segunda derivada. ¿Con qué intención? Bueno, si nosotros evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos, nosotros tenemos que hacer el siguiente análisis. Esto es, si al evaluar la segunda derivada se obtiene un valor negativo, esto nos indica que la concavidad en ese punto es hacia abajo. Y que además el punto crítico que estamos evaluando es un máximo. Bien. Ahora, si nosotros evaluamos la segunda derivada en otro punto crítico y el resultado es un valor positivo, nos estaría indicando que la concavidad en ese punto es hacia arriba y que ese punto crítico es un mínimo. Nosotros también podemos establecer el punto de inflexión de la función, si es que existe, cuando nosotros estaremos evaluando nuestra segunda derivada y nuestra segunda derivada sea igual a 0. Si nosotros encontramos el valor de nuestra variable independiente para cuando la segunda derivada es igual a 0, estamos encontrando el punto de inflexión de la función. Bueno, para ello regresemos entonces a nuestra primera lámina. Y aquí, bueno, vamos a evaluar nuestra segunda derivada, que ya sabemos que es SB' de t, en los puntos críticos, para establecer qué tipo de puntos críticos son. Esto es, evaluamos la segunda derivada, SB' evaluada en 2. Esto va a ser igual a 6 por 2 menos 18. Sabemos que 6 por 2 es 12 menos 18. El resultado que nos queda es menos 6. Observes entonces que aquí lo que estamos viendo es que nos queda un resultado negativo. Y al obtener un resultado negativo nos indica que el punto crítico en 2 es un máximo. Y por lo tanto la concavidad es hacia abajo. Ahora, evaluemos nuevamente la segunda derivada, SB' en el otro punto crítico, que es el valor de la abscisa de 4. Entonces, SB' evaluada en 4 va a ser igual a 6 por 4 menos 18. Hagamos las operaciones ahí indicadas. Nos va a quedar que 6 por 4 es 24 menos 18. Nos va a quedar que el valor es 6 positivo. Bueno, nuevamente observemos que el signo obtenido es positivo. Esto nos indica que en el punto crítico con t igual a 4 tenemos un punto crítico mínimo y la concavidad es hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Si nosotros no supiéramos dónde hay un punto de inflexión de nuestra función, lo vamos a evaluar también con la segunda derivada. Entonces, para ello, sabemos que en un punto de inflexión la segunda derivada es 0. Entonces, es por eso que decimos que SB' va a ser igual, SB' en función de t, va a ser igual a 0. Y bueno, resolvemos para qué valor de t nuestra segunda derivada es igual a 0. Entonces decimos que 0 va a ser igual a 6 veces el tiempo menos 18. Si nosotros transponemos el término independiente, que en este caso es 18,
sumando en ambos lados de nuestra igualdad 18, nos quedaría que el siguiente paso sería 18 va a ser igual a 6 veces el tiempo. Si despejamos la variable tiempo, dividiendo ambas partes de nuestra igualdad entre 6, para eliminar este coeficiente 6 de nuestra variable, entonces dividiríamos 18 entre 6. Bueno, aquí voy a poner una división indicando que aquí vamos a hacer otra operación aparte. Entonces sería 18 entre 6 va a ser igual a 6 veces el tiempo entre 6. Bueno, vemos que 18 entre 6, el resultado nos da 3. Y esto va a ser igual a 6 entre 6, da 1 por el tiempo. Entonces quedaría simplemente t, que es el tiempo. Bueno, esto nos indica que el punto de inflexión de nuestra gráfica es precisamente al tiempo igual a 3. Y ya lo vimos en las láminas anteriores, en nuestra gráfica, que efectivamente en el punto 3,18, ahí tenemos el punto de inflexión. Bueno, jóvenes, es así como nosotros estamos aplicando el criterio de la segunda derivada y entendiendo por qué se aplica el criterio de la segunda derivada o cuál es el objetivo de utilizar este criterio y bueno, la manera en cómo se debe de utilizar. Para dar solución a la pregunta número 4, donde dice que encontremos los puntos donde tienen los cambios de dirección la partícula, tenemos que regresar al planteamiento original, donde se nos dice que la partícula tiene un movimiento rectilíneo. Entonces eso nos da pie para darnos cuenta, bajo un análisis, de que en los puntos críticos de la función es donde nosotros vamos a tener los cambios de dirección. Si observamos la trayectoria de la partícula, ¿verdad? Es precisamente en los puntos críticos donde nosotros nos damos cuenta que hay cambio de dirección. Podemos esto verlo de la siguiente manera, como un movimiento rectilíneo en forma vertical u horizontal. En este caso, como yo estoy planteando la función en forma vertical, pues lo tomaremos en ese sentido. Esto es, la partícula se está moviendo de abajo hacia arriba y en el primer punto crítico, que es un máximo, en el punto 2,22, o sea, en el tiempo 2 y a una posición de 22 metros, la partícula se mueve en otro sentido. Esto es, primero, de abajo hacia arriba, es hasta llegar al punto crítico. Al llegar al punto crítico, cambia de dirección y su movimiento ahora es de arriba hacia abajo, ¿verdad? Hasta que llega al siguiente punto crítico, cuyas coordenadas son 4,18. Ahí vuelve a hacer un cambio de dirección y vuelve de nuevo a moverse hacia arriba. Entonces, al tiempo 2 segundos tiene el primer cambio de dirección y al tiempo 4 segundos tiene el siguiente cambio de dirección. Entonces, ahí sería los puntos donde nuestra función tiene cambio de dirección. Repito, visto esto desde un movimiento rectilíneo de arriba hacia abajo. Al dar ya respuesta a la pregunta número 4, parcialmente ya resolvimos también la pregunta número 5, donde nos piden que especifiquemos cuando la partícula se mueve en uno y en otro sentido. Bueno, recordemos que dijimos que la partícula se está moviendo en un movimiento rectilíneo, esto es, en una línea recta. Entonces, vemos que la partícula se mueve de abajo hacia arriba en una línea recta y precisamente la función de posición nos describe cómo hace estos cambios de dirección o cambios de sentido. Ya vimos que son en los puntos críticos. Ahora lo que nos toca indicar es que del tiempo inicial 0 al primer punto crítico, la partícula se mueve hacia arriba. Al llegar al punto crítico, hace el cambio de dirección y se empieza a mover hacia abajo.
Y nuevamente al llegar al segundo punto crítico, que es al tiempo 4 segundos, hace de nuevo el cambio de dirección y se empieza a mover ahora hacia arriba. Entonces es un movimiento de zigzag, por así decirlo, que sufre la partícula en los tiempos, entre los tiempos 2 y 4 segundos. Y finalmente el movimiento de la partícula es en el sentido de abajo hacia arriba. Y queda descrito pues que en el primer intervalo del tiempo 0 al tiempo 2 segundos, el movimiento de la partícula es ascendente. Posteriormente, en el segundo intervalo, del tiempo 2 segundos al tiempo 4 segundos, la partícula se mueve en forma descendente. Para posteriormente y por último, del tiempo 4 segundos en adelante, la partícula ya se mueve en forma ascendente. Bueno, llegamos finalmente al último punto que nos están cuestionando, que es cuando la aceleración es igual a 0. Y bueno, ya sabemos que la aceleración es la segunda derivada. Y aquí estoy ya mostrando las tablas y las gráficas que anteriormente vimos cómo se calculan. Y bueno, recordemos entonces que cuando al tiempo 3 la aceleración es 0, ¿verdad? Y sabemos que la aceleración es la segunda derivada de nuestra función posición. Entonces quiere decir que ahí tenemos el punto de inflexión. O visto gráficamente, sabemos que en el punto 3, T3 y S igual a 20, o sea, en este punto, tenemos nuestro punto de inflexión. Veámoslo de esta manera. Antes de este punto de inflexión, nuestra concavidad es hacia abajo. Ahí está. Ahí tenemos una concavidad hacia abajo. Después de ese punto de inflexión, tenemos que nuestra concavidad es hacia arriba. Entonces, por eso ahí tenemos el punto de inflexión, el cambio de concavidad, de una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. Aquí existe el cambio de concavidad, en ese punto. En este punto tenemos el cambio de concavidad, de una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. Y es en el punto 3,20. En el punto 3,20. Bueno, para dar fin a esta presentación, yo los invito a que demos respuesta a las preguntas clave. Esto nos va a servir como una autoevaluación, a ver si hemos comprendido los puntos esenciales o medulares de esta presentación o los objetivos de esta presentación y saber pues si hay que reforzar algún aspecto. Entonces, primero, dar respuesta a qué son los puntos críticos de una función. Ese sería nuestro primer cometido. El segundo, ¿cómo distinguimos los puntos máximos y mínimos de una función? ¿Cómo se relacionan con la derivada de la función? ¿Qué relación guardan los puntos máximos y mínimos de una función con la concavidad de la misma? Esa sería, de hecho son varias preguntas en una. El siguiente punto sería, ¿qué es un punto de inflexión en una función? ¿Qué relación guarda con el punto de inflexión con la derivada? Ese sería el tercer punto. Nuestro cuarto punto sería cuándo se presenta la concavidad hacia arriba y cuándo hacia abajo en una función. Y nuestro último punto o pregunta clave sería definir en qué consiste el criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada. La bibliografía y materiales que se utilizaron ahí aparecen enunciados. El cálculo con geometría analítica de Luis Leighton, matemáticas simplificadas de Arturo Aguilar Márquez,
el cálculo diferencial, ¿verdad?, para cursos con enfoque por competencias de Jorge Luis Gil Sevilla, el cálculo por los autores Purcell, y Física Universitaria volumen 1 de los autores Jung, Friedman. Y los materiales utilizados son, pues, calculadora científica, aplicación de la calculadora graficadora, GeoGebra, John Board y PowerPoint.